Ay, no, perdón. ¿Perdón? ¿Cuál será este? ¿Qué idea tienen del megacolon? Todos deben tener una idea. Miren, megacolon significa colon grande, ¿no? Megacolon. Entonces he querido primero mostrarles lo que es normal, ¿no? Normalmente el ciego, el diámetro y su longitud son 6 a 7 centímetros. El colon ascendente, 6 a 7 centímetros. Y 15 a 20 centímetros de longitud. El ciego solo tiene 6 centímetros, ¿cierto? El colon transverso, diámetro 5 centímetros, longitud 45 a 50. El descendente, longitud 3 centímetros. Miren, del ciego, luego el transverso, el descendente va bajando el diámetro, ¿no? En el descendente son 3 centímetros. Y en el sigmoide, 2,5 a 3 centímetros el diámetro. Y 40 a 45 centímetros de longitud. Entonces, esto es lo normal. Y el recto es variable. Puede distenderse mucho, etc. Es bastante variable. Pero hasta el sigmoide habitualmente es donde se habla de dolicomegacolon o de megacolon. En resumen, el colon pues es la parte terminal del tubo digestivo, ¿no es cierto? Que empieza donde termina el intestino delgado, el lavado medio fecal, y luego, fíjense, el ciego, el ascendente, el transverso, el sigmoide o colon pélvico y el recto que está en la pelvis. Finalmente termina en el conducto anal, pero el colon, pues obviamente, en mucha bibliografía hablan desde el ciego hasta la unión recto-sigmoidea que está acá, a nivel del promontorio habitualmente. Bueno, eso sería lo normal. Les he puesto esto lo normal porque dolicomegacolon pues, va a ser definido en base a parámetros que sean, sobre todo, mayores a 2,5 centímetros, como vamos a ir viendo. Entonces, el megacolon deriva del griego colon grande, que, como vieron anteriormente, miren, de longitud, unos 50 centímetros habitualmente, ¿no? De llano. Pero el megacolon chagásico, el dolicomegacolon andino, pues sobre todo en el andino han medido hasta 2 metros de colon, ¿no es cierto? Entonces, se refiere a una dilatación tanto del diámetro como de la longitud, que no es causada por obstrucción mecánica. Entonces, en los rayos X, el diámetro del ciego mayor a 12 centímetros. El colon izquierdo, fíjense, les mencionaba, ¿no es cierto?, que mide 8 centímetros. Y si a nivel del recto sigmoides mides más o igual a 6,5 centímetros, ya se habla de megacolon. En la altura, dolicomegacolon. Entonces, fíjense la inervación del tubo digestivo. Tiene 2 plexos ganglionarios, ¿no es cierto? Uno que está en la parte muscular es el plexo mientérico de Auerbach y el otro es el plexo submucoso de Meissner. Ambos están interconectados. Como verán, esta imagen encontrada en un artículo y me pareció muy bonita para demostrar cómo es la inervación o el sistema nervioso enterado. Entonces, el megacolon lo han clasificado de diferentes maneras.
En general, en la literatura que ustedes pueden buscar van a encontrar megacolon idiopático y megacolon adquirido, o enfermedad de Hirschsprung, o megacolon congénito también. Entonces, el megacolon idiopático se caracteriza por un colon grande, aperistáltico, y ausencia de una causa demostrable que sea la que origina el megacolon. Esto habitualmente en la literatura corriente, por ejemplo en Michans no está, ¿no? Habitualmente hablan de megacolon de Chagas y megacolon congénito. El megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad congénita donde hay intervención genética también y pues hay falla en la inervación de la parte distal del tubo digestivo, sobre todo sigmoides y recto, pero puede abarcar todo el colon. Ya seguramente voy a ir mostrándoles el congénito. El chagásico, ustedes probablemente han estudiado o han leído, han estudiado la enfermedad de Chagas, ¿no? Y el chagásico también desarrolla como complicación tardía un aumento de diámetro, de longitud del colon. Y el dolicomegacolon andino. No hay mucho en la literatura, sobre todo en PubMed, que he buscado artículos, casi no hay pues dolicomegacolon de la altura. ¿Por qué? Pues porque es una patología propia de los que vivimos en los Andes y ha sido estudiada por investigadores sobre todo peruanos, pero también bolivianos. Entre esos, el doctor Ríos Dalen se encontró en uno de los artículos, que era un patólogo que yo lo conocí en el Hospital Obrero, ya fallecido, pero investigaba harto y él ha demostrado, por ejemplo, que en el megacolon andino no hay alteración de los plexos mientéricos. Los plexos mientéricos son normales. Entonces es una de las diferencias con Hirschsprung y con el megacolon chagásico. Esta imagen me parece interesante también. Miren, cuando hay una obstrucción funcional por aganglionosis, también se llama aganglionosis, la enfermedad de Hirschsprung. Entonces hay dilatación secundaria del colon, ¿no es cierto?, para formar un megacolon. En cambio, cuando hay afectación del plexo mientérico, se dilata toda la parte que está enferma. Donde están las flechas está indicando que hay alteraciones del plexo mientérico. Bueno, el megacolon idiopático, el primero que les mostraba, pues he visto un artículo donde ven que este megacolon se caracteriza sobre todo por estreñimiento pertinaz y dificultad para la defecación, distensión abdominal, pero es poco frecuente, no es una patología frecuente, pero sí existe esta patología descrita. Miren, estas imágenes son de un artículo de PubMed que es dolicomegacolon, megacolon idiopático, o sea que no hay una causa orgánica que justifique la dilatación del colon. Han hecho estudios, pues han encontrado algunas alteraciones histopatológicas en las neuronas, etcétera, pero no hay una causa hasta ahora que justifique la dilatación del colon. Ahora, el dolicomegacolon andino es el que nos interesa más junto con el chagásico, porque ambas patologías las tenemos en el país. El dolicomegacolon andino, aquí está René Obando y David Frisancho. Al David Frisancho, que es un peruano, un investigador peruano, que ha estudiado esta patología en el Puno, que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y le han dado el título de doctor en medicina, ¿no?, por sus trabajos en dolicomegacolon, y él es el que
estos autores le han dado el nombre de dólico megacolon de altura, que además han comprobado que es un aumento de diámetro y longitud diferente totalmente al chagásico, como les he mostrado en la imagen de ese esquema del problema de la dilatación. Entonces, estos doctores pues han empezado a medir los colonos en la altura y han encontrado medidas grandosas, ¿no? ¿Quiénes adolecen? Pues ustedes van a ver en nuestros hospitales, yo por lo menos he operado harto vólvulo. El vólvulo es la principal complicación del dolicomegacolon andino. Y pues yo trabajaba en el Alto y me llamaban a veces a la clínica Agramont, ahí es donde estaba un tiempo también, aparte de estar en el Obrero, y había bastante dolicomegacolon, sobre todo la presentación clínica aguda en emergencias. Entonces, se presenta en poblaciones que viven en los Andes, pues, ¿no? Parece que la dieta rica en fibra inhibe la elastogénesis, que es una propiedad del colon, pues que al inhibirse hace que el colon aumente de diámetro, ¿no? La producción de tejido conectivo. También han atribuido a la menor presión barométrica, ¿no? Que según la ley de Boyle-Marriott, en la altura a menor presión atmosférica hay mayor expansión de los gases, por tanto hay una expansión. Esa es la hipótesis, la teoría que manejan los investigadores de la altura. Otra característica es que pues tanta gente vivimos acá y viajan. Ustedes ven a la población de los Andes, normal, ¿no es cierto? Funciona bien el intestino, incluso el tránsito intestinal es más rápido. Las heces dicen que son de mayor peso, ¿no? La bibliografía que he leído. Pero habitualmente se podrían quejar algunos quizás de distensión abdominal, un poco de flatulencia por los gases. Pero como no hay problema neurológico, pues habitualmente es oligosintomático o asintomático. No se asocia a estreñimiento crónico. A diferencia del chagásico, que su principal complicación es el fecaloma. También se volvula el chagásico, pero menos proporción. 60-70% de fecaloma. Y vólvulo, pues es menos proporción, 20% en alguna publicación. La obstrucción intestinal por vólvulo de sigmoides es la única complicación de esta patología de los Andes. En La Paz habían estudiado en el Hospital Obrero los gastroenterólogos, cirujano y los patólogos. Entre ellos, a todos los he conocido, el doctor Patiño, el doctor Ramiro Ponce eran endoscopistas en el Obrero. El doctor Ríos Dallens era patólogo. El doctor Carlos Aguilar, que fue en la época que llegué yo a formarme en el Obrero como especialista, era el jefe. Hay una publicación que ellos habían estudiado y en el Obrero mismo han estudiado pacientes que se obstruían, ¿no? Con vólvulo de colon, sigmoide. Entonces seguimos con el dolicomegacolon andino. Miren, por ejemplo, Testis-Jacob, este es lo normal, ¿no es cierto? En el texto clásico de anatomía. 48 centímetros el sigmoide y 155 centímetros hasta la unión recto-sigmoidea. Frisancho, que es el peruano, mire, 68 centímetros ha medido a diferencia, unos 20 centímetros más de sigmoide. Escudero, 84 centímetros.
A diferencia, miren, del colon, aquí 191, bastante más largo, ¿no es cierto? Megacolon andino. Ahora, este megacolon andino, en el aspecto anatómico, también se ha visto que tiene una mesosigmoiditis o mesocolonitis, que es un proceso fibrótico que hace que el mesosigmoide sea estrecho en la parte que nace de la pared abdominal posterior y sea ancho en su inserción al colon sigmoide, de manera tal que parece un abanico y donde hay unas fibras longitudinales duras, de tal manera que el asa proximal o la parte proximal con la distal están así, próximas, tanto así que pueden rotar. 90, 180, 360, o sea, puede haber rotación ahí. Me dejo entender, la mesocolonitis o mesosigmoiditis retráctil es un proceso inflamatorio. Ahora le han atribuido que podría ser un proceso inflamatorio por bacterias colónicas, etc. Pero la realidad, lo que yo conozco y he operado, es lo que les estoy describiendo. Son los cordones fibróticos de tejido fibroso que estrechan y aproximan los cabos del sigmoide de tal manera que puede volvularse. Entre los aspectos radiológicos, pues miren, lo que han visto es que en placas simples de abdomen, muchos autores han descrito que el hemidiafragma izquierdo era alto y era más alto que el derecho, y se veía una imagen del colon que estaba levantando, ¿no? Está descrito en varias publicaciones. Y un estudio radiológico con contraste, que es una de las formas de diagnóstico, miren, se ve un tremendo dólico megacolon. Y a veces esto se ve así como en M o como en O, incluso hay diferentes formas, pero llama la atención la magnitud de la anatomía del colon. Entonces, entre los aspectos radiológicos, sirve para diagnosticar el problema colónico, colon por enema. La radiografía simple de abdomen también ya puede dar idea de un dólico megacolon. Y actualmente, pues, la tomografía, ¿no?, las mejores imágenes. Entre los aspectos histológicos, el sistema nervioso intestinal en el congénito o en el dólico megacolon de la altura ya les decía que era normal. No han encontrado alteraciones del sistema nervioso, que está compuesto por glía y por neuronas, y se llama el sistema ganglionar, ¿no? Neuroganglionar. Y además han visto que el megacolon andino va de una fase hipertrófica a una fase atrófica. Bueno, yo los colones que he operado, pues, habitualmente eran hipertróficos. Y también esto los diferencia del chagásico, ¿no? La serología con la reacción de Machado Guerreiro e inmunofluorescencia son negativos, cosa que son positivos para el megacolon chagásico, ¿no? La serología es importante. Bueno, el vólvulo de asa sigmoide es la complicación más frecuente y, pues, ya les decía que en el área andina más del 50% de las obstrucciones son dadas por vólvulos de asa sigmoide. De las obstrucciones de colon en nuestra área, el vólvulo de sigmoide debe ser mucho más, 70-80%, porque la segunda causa de obstrucción del colon es el cáncer de colon. Digamos que yo lo que he visto en nuestro medio, pues, es el vólvulo de sigmoide por dólico megacolon de altura. Es más frecuente en varones mayores de 60 años, campesinos, agricultores, y dice que se volvulan
cuando están cosechando y le cascan harta papita, ¿no ve? Con cáscara, esa sería la explicación para que se produzcan más gases y la ley de Boyle-Mariotte haría su parte también. Entonces, se diagnostica más en sujetos que están y vienen del campo. Yo mismo tenía una paciente, pero no tenía tenía unos 45 años, venía del altiplano. En el Obrero la internaron con dolor abdominal en estudio porque no había distensión abdominal todavía. Y la vio uno de los colegas proftólogos y pues como el abdomen estaba blandito, no había distensión, la dieron de alta. Pero yo, como estaba en mi sala, yo fui, le escuché y después le voy a explicar la sinología clarita cómo es. Y le puse una sondita rectal. Aquí le llamamos bastonaje. Me estoy adelantando a los que les voy a hablar. Bastonaje. En paciente en decúbito lateral izquierdo o en genu pectoral, sondita. Bien, vaselina. Primero tacto, ¿no? Para ver que no haya sangre. Si hay sangre no hay que colocar sonda, porque quiere decir que hay compromiso del asa y se puede perforar. Pero casi siempre, sobre todo cuando ya estaba flojo de operar una en la mañana y llegaba un paciente, yo una sondita, se escucha como desinflar un neumático. Y el paciente, feliz. Esa paciente luego se fue y de pronto pues me buscó ya en forma privada, creo que unas 3 o 4 veces. Tanto así que le tenía que decir, ya no vengas. Tengo que operarte, ¿no? O sea, no hay otra. Se volvulaba cada vez. Entonces, la recurrencia de la volvulación es frecuente. Me estoy adelantando, acordándome de algún paciente que yo he estado viendo. Bueno, el cuadro clínico es de obstrucción intestinal baja. ¿Cómo se manifiesta la obstrucción intestinal baja? Síntoma principal, dolor abdominal. De localización, cuando es colon, es en la parte inferior del abdomen. ¿De qué tipo de dolor es? Es cólico, pero en el vólvulo de sigmoide, bueno, la obstrucción de colon, más es referido como un dolor tipo calambre, no sé, un dolor. Bueno, dolor. Y luego, distensión progresiva del abdomen. Distensión progresiva del abdomen. El dolor aparece y baja su intensidad. Y esto ocurre cada 10 minutos más o menos. Un tiempo prolongado, porque en el delgado es uno tras otro el dolorcito. Porque ustedes entenderán que el sistema nervioso enteral es autónomo. O sea, controla las funciones del intestino. No necesita otros nervios para el peristaltismo. Entonces se obstruye y el intestino pelea, se volvula, el intestino pelea. Bueno, como es el colon, se va distendiendo y hay una distensión asimétrica del abdomen, grande. En cambio, en el delgado hay distensión, pero no grande. Y hay uno que se obstruye, pues vomita el paciente, ¿no? En el delgado hay un poquito de distensión, un poquito. En cambio, en el colon parece embarazado, pero de un objeto que está así, ¿no? Distensión asimétrica. Y si uno percute, va a encontrar timpanismo, ¿no? Como si estuvieran percutiendo un bombo. Imagínense un colon así tenso, lo percuten, pueden tocar música con eso, ¿no? Bum, bum. Sí, pues así es. Se constituye en una caja de resonancia además. Ponen el fonendoscopio y suena como olla, como timbre metálico, olla cascada aquí, cling, 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 cling. Acuérdense de mí, cuando tengan un paciente van a poner el fonendoscopio, si está con dolor cólico y no ha eliminado gases además, obstipación completa. El que se volvula no tiene eliminación de gases, nada. En cambio, el intestino delgado, pues habrá mate, también un poco de timpánico así distribuido, ¿no? Porque imagínense, son asas delgadas llenas de líquido y gas.
Pero como vomita el del delgado, no hay gran distensión. ¿El paciente con vólvulo puede vomitar? Sí. Reflejo, pero, ¿no? Un vómito así escaso. Cuando ustedes tengan pacientes con obstrucción de delgado, el paciente vomita y pregunta en cuánto. Si les dicen he vomitado en una vasenilla, por ejemplo, ¿no? Que es común que tengan en la casa, y he llenado esa, eso es harto, ¿no? Eso probablemente es una obstrucción de intestino delgado. ¿Y qué color ha vomitado? Verde oscuro, delgado. Y fétido, puede ser ilion terminal, ¿no es cierto? Ahí hay bacterias. Pero cuando es vólvulo, pues habitualmente vomitarán después de un día, 2 días, cuando ya hay más compromiso. O sea, habitualmente no hay vómitos, o hay algún vómito reflejo. Entonces, creo que les he dicho las características de una obstrucción intestinal baja. Cuando es colon, no es tan llamativo, pues no es tan agudo, ¿no es cierto? El paciente con obstrucción de colon va a tener dolores cólicos de vez en cuando, o sea, que después que come, le duele, pero pasa. El cáncer no va a obstruir de un día a otro. Va a avanzar seguramente micras, en meses, ¿no es cierto?, hasta que obstruye. Ahí sí yo he visto que el paciente puede tener vómitos que parecen de intestino delgado, pero siempre después de unas 48 horas, no inmediatamente, no a las pocas horas. ¿Por qué? Como se obstruye el sigmoide, por ejemplo, por un cáncer, todo se detiene, se vence la válvula ileocecal y luego va vomitando. También me acuerdo del papá de unos médicos que son cirujanos ahora, los doctores Delgado. Su papá era profesor de gineco-obstetricia. He ido a ver cuando era cirujano joven a medicina interna y veo al paciente con una sonda verde ahí, veo las placas, niveles. Ya hay que operar, está obstruido, delgado, ¿no? Mi cabeza. Entra a operar, oh sorpresa, era un cáncer de colon. Pero lo que estoy hablando es agudo, ¿no? Empieza el dolor agudo, empieza a toser, se empieza a distender y no pueden botar gases, Tanto así que, como les digo, que en nuestro medio todavía hacemos bastonaje, sonda rectal lubricada. Y aquí cuando yo era interno, el empleado de emergencias era el que hacía el bastonaje. Y eso era el empleado de emergencias. Bueno, entonces el cuadro intestinal clínico es de obstrucción intestinal baja. Y la radiografía simple de abdomen es prácticamente diagnóstica. Si existe esta imagen en grano de café, es característica. Lo que les acabo de describir como clínica, más esa radiografía, pues ya está, ¿no? El diagnóstico. Este es un paciente del Hospital Obrero que tengo yo entre mis fotografías. No es un grano de café, pero es el colon distendido con niveles hidroaéreos. También puede adoptar esta forma. No siempre es grano de café. Pero ustedes lo que tienen que aprender a distinguir es, fíjense, semejantes asas, ¿no? No puede ser delgado eso. Niveles hidroaéreos, pues eso significa obstrucción. Esta imagen es la clásicamente descrita en grano de café. Bueno, esta es una fotografía que tengo en mi celular todavía de un vólvulo operado en el Hospital Obrero. Esta fotografía expone ya el colon que ha sido ya devolvulado. Cuando uno mete la mano y está volvulado, sale como sacando un neumático. Sale así, bueno, y ya. A ver. Y miren la magnitud de este sigmoide. Y esa es la mesosigmoiditis que yo refería. Tejido fibrótico. Y que ha unido casi prácticamente la parte proximal con la distal, ¿no? Y ahí es fácilmente, pues se tuerce. Uno lo puede destorcer, pero se va a volver a torcer con seguridad. Por tanto, el tratamiento será quirúrgico. Miren esa otra imagen de un vólvulo resecado ya, pero este está en vivo, ¿no? O sea, todavía no se han ligado los vasos.
Ahora, el problema es que cuando hay volvulación, si hay una torsión de 360 grados, imagínense, se va a distender el colon, va a haber compromiso vascular y también el meso, ¿no? Entonces eso va a tender a ir a la isquemia a la gangrena a la perforación, sepsis y muerte. O sea que hay mortalidad y lo que hay que hacer es diagnosticarlo pronto. Bueno, el tratamiento del dolicomedia colon andino debería ser quirúrgico siempre, pero como les digo, se puede hacer bastonaje y también se puede devolvular mediante endoscopía. Lo que se debería hacer es pues tener un endoscopio, un fibroscopio en emergencias, pero el obrero no tiene, por ejemplo, en un hospital tan grande y tan importante, entre comillas, ¿no? Porque así somos, pues deberíamos tener ya. Yo trabajo en emergencias, por eso sé hablarles del bastonaje bien, pero nunca he hecho una devolvulación vía colonoscópica, que es lo ideal, porque el colonoscopio ingresa, ve la torsión y además valora el intestino. Si el endoscopista ve que hay compromiso vascular, el tratamiento es cirugía de emergencia. Si se devolvula fácilmente, ese paciente hay que prepararlo, sobre todo si es mayor de 60 años, para hacer una resección y anastomosis término-terminal en un solo tiempo. Si las condiciones generales del paciente son buenas, si el colon que se ha distorcido es como ese, bonito, no está rosadito, etc., se puede resecar e unir. En cambio, si hay compromiso vascular, pues habría que hacer la devolvulación, la sigmoidectomía y colostomía. La colostomía puede ser hecha de dos formas. No les voy a explicar técnicas porque no las van a nunca hacer. La Miculix, que es sacar el sigmoides y en escopeta, ¿no? El cabo distal y el proximal, en escopeta. Y la Hartmann, cuando el compromiso del colon es hasta la unión recto-sigmoidea, ya no hay que sacar en la parte distal. Entonces se saca la parte proximal, luego de resecar el sigmoide, y el recto se deja suturado, cerrado. O sea, es una colostomía terminal. Pero, en resumen, si hay pacientes que están en buenas condiciones generales y se encuentra un colon donde no ha habido compromiso vascular grande, yo siempre hacía anastomosis primarias en el obrero y ahí arriba también. Nuestros pacientes no son así como dicen, mayores de 60 años, la mayor parte. Muchos pacientes jóvenes se volvulan. Tanto así que, pues, teníamos bastante experiencia. Ahora, ya no veo que se operen muchos vólvulos en el obrero. Cuando yo estaba en el servicio de emergencias, operamos bastante. También hay alternativas en un paciente que es débil, anciano, etc. Se puede seccionar esa mesosigmoiditis así en forma transversal, ¿no es cierto? Cosa de que ampliar y suturar en forma longitudinal, o sea, una mesosigmoidoplastía. O actualmente, pues están haciendo la sigmoidectomía laparoscópica, mejor todavía. Actualmente, pues, yo hago cirugía laparoscópica de vesícula biliar, vías biliares y algo más, apéndice, etc. Pero no hago colon porque colon es del campo de los coloproctólogos. Pero si tuviera que hacer, creo que me gustaría hacer laparoscópica, porque ahora se tiene también a favor la sutura mecánica, ¿no es cierto? Se puede introducir por el recto aparato y unir a la parte y de un disparo se une. Una maravilla. Bueno, entonces no puedo hablarles mucho de la laparoscópica porque nunca la he hecho. Pero la haría, ¿no? Si tuviera que hacer. Bueno, hasta ahí un poco he revisado la literatura peruana, ¿no? De Frisancho sobre todo. Y coincide con la nuestra, pues en Bolivia tenemos mucho vólvulo de colon. Y ustedes van a tener la oportunidad de diagnosticarlo, si me han escuchado bien.
que además he tratado de comunicarles cómo es un volvulado. Y les he contado de una paciente joven también, para que no sea de pacientes ancianos nomás. Bueno, entonces Chagas, la enfermedad de Chagas. Ese es el doctor Chagas. En 1909 él ya ha descrito la megacolon chagásico. Esta es la primera paciente con enfermedad de Chagas. Se llama Berenice, Brasil, ¿no? En Brasil, en Minas Gerais, creo. Este doctor trabajaba investigando enfermedades tropicales, entre ellas el paludismo, y observó y vio que habían pacientes de todas las edades, algunos que tenían fiebre, dolor de cabeza, adenomegalias, algunos con el signo de romaña, que es un hinchazón de un ojo, porque la vinchuca cae, ¿no es cierto?, del techo en la noche, con paracaídas, uno no la siente y ¡puc!, cabal por acá. Y el signo de romaña se llama, ¿no? Entonces, él tiene el mérito de haber descubierto el parásito, el protozoario que es el Trypanosoma cruzi, que es un parásito que se entra dentro de las células, causa daño celular. Por eso es daño ganglionar en la fase aguda del Chagas. Porque cuando el megacolon es una manifestación tardía, parece que en la parte ya tardía hay también un componente de autoinmunidad inducida por lesiones causadas por el Trypanosoma cruzi. Bueno, hay varias teorías, pero yo creo eso porque en la fase aguda pues se diagnostica al paciente como un cuadro infeccioso agudo. Entonces, este doctor Carlos Chagas tiene el mérito de haber descubierto el Trypanosoma cruzi, además de haber descrito cuál era el que le provocaba o el vector y cómo. Ustedes saben que la vinchuca es un hematófago que además vive en viviendas pobres, ¿no? La gente pobre es la que más enferma de Chagas. Además que es un bichito que se oculta pues en las grietas y en la noche se deleita, ¿no?, con sangrecita humana. Pero no, ojalá se deleitara nomás, le gusta tanto que defeca. Y al defecar contamina el sitio ese y ahí está el problema. Pero también, ¿qué otras formas conocen de transmisión de la enfermedad de Chagas? ¿Ah? Por vía oral también. Y también por transfusiones. Y también por trasplantes. ¿No? Trasplantes. Por eso, pues tienen que estudiar contra la enfermedad de Chagas. En 31 países latinoamericanos por lo menos es endémico. Pero ojalá estuviera solo en Latinoamérica. Como la gente viaja, migra, etc. He leído incluso un artículo que dice normas sanitarias, creo, para pacientes o para gente que emigra de Bolivia. Entre los artículos que estoy revisando ahora, ¿no? Me gusta revisar varios. ¿No ve? Entonces, hay Chagas en Estados Unidos, hay Chagas en todo el mundo ahora. Y se calcula que van a ver la cantidad, pues. Bueno, para empezar, es de climas cálidos, ¿no? La vinchuca, en nuestro medio en Sucre han estudiado bastante, ¿no? Tupiza, en todos los valles, pues. En Yungas también hay vinchucas. Este bichito, pues, se alimenta también de sangre de otros mamíferos, ¿no? Y de los mamíferos de donde pasa al hombre. Entonces, el Triatoma infestans, pues ya le estoy diciendo dónde vive, ¿no? A una altura menor a 2500, en las casas pobres, en las grietas, etc. Y es vector del Trypanosoma cruzi, que es el causante de las lesiones que van a causar a los pacientes que van a
que van a enfermar con una enfermedad de Chagas. Es una enfermedad endémica en muchas regiones de Brasil, sobre todo. Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia también está entre las que tienen bastante incidencia. Igual que en la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿no es cierto? La OMS estima que 17 millones de personas están infectadas en el mundo, pero no funciona en Brasil. En Brasil pasaron 5 millones. En Latinoamérica, unas 300.000 personas por año. Nuevos casos, ¿no? Y 2 a 3 millones tienen complicaciones crónicas. Entonces, lo bueno es que este Trypanosoma cruzi no causa problemas a todos, ¿no? Un 60% de los pacientes viven con eso y han controlado la enfermedad ellos mismos y no desarrollan complicaciones ni cardíacas ni megaesófago, megacolon, megauréter. Eso es lo que han observado en los pacientes chagásicos. Entonces, el dólico o el megacolon, no dólico, el megacolon chagásico es una complicación de la enfermedad de Chagas tardía, ¿no? La evolución crónica de Chagas, de la enfermedad de Chagas. Y es el aumento de diámetro y longitud, como les dije en la primera diapositiva que les mostré. Todo el megacolon está definido como mega, pues, ¿no? Grande. Bueno, pero ¿cuál había sido el problema? Este Trypanosoma cruzi destruye las células ganglionares, ¿no? Del plexo de Meissner y Auerbach, que pueden ser segmentos o en total. Entonces, les mostré al principio una diapositiva donde se dilata toda la parte que está sin inervación, prácticamente. Y pues el paciente va a tener frecuentemente, el que tiene megacolon chagásico, un estreñimiento progresivo y frecuentemente grave. Generalmente llegan con fecalomas. El fecaloma es la complicación principal del megacolon chagásico. También se volvulan, pero más del 60% es fecaloma. Y un 20% menos, pues hay vólvulos también. El fecaloma es una concreción, pues, de heces fecales que se van acumulando en el recto, y cuando uno hace un tacto rectal después de días o semanas que no han defecado, pues algo duro, ¿no? Como piedra. Y a veces hay que tratarlo en forma de enemas, ayudar a la evacuación. Hay la enema de Murphy, etc. Con leche, con agua oxigenada, de diferentes formas. Pero también puede llegar a la cirugía, ¿no? Obviamente, si hay vólvulo, es una complicación quirúrgica, ya. Bueno, la historia clínica, ¿no? La procedencia, los antecedentes, las quejas del paciente con una distensión abdominal, con dificultad para evacuar y a veces con formación de fecalomas cada vez más frecuentes, etc. O sea, imagínense un colon que no funciona, no tiene peristaltismo adecuado y pues va a causar muchos problemas con gases que distienden el abdomen, etc. En este caso, pues, si el paciente, por ejemplo, es de una zona rural, pobre, con su casa precaria, donde hay vinchucas y donde hay chagas, antecedente epidemiológico, más los síntomas, hará que se pida una prueba de inmunofluorescencia indirecta o cualquiera de estas pruebas, hemaglutinación indirecta o inmunoensayo, que si son positivas 2 de estas, pues ya eso quiere decir que es Chagas, ¿no? En imagenología, pues van a también verse algo parecido a lo que les he mostrado, pero monstruosos colones, pues, ¿no? Y la manometría, hay ausencia del reflejo
inhibitorio recto anal. Porque al distenderse el recto y no haber inervación ahí, pues el ano no va a haber relajación anal. Sirve para el diagnóstico y el estudio de los pacientes, etcétera, pero es parte del estudio clínico para más científico, ¿no? Para ver cómo es la motilidad, las presiones dentro del recto, etc. El tratamiento puede ser clínico. ¿Cómo sería clínico? Pues que ingieran harto líquido. No recomiendan en este caso fibra, ¿no? Porque la fibra hace más piedras, o sea, estoy diciendo piedra por decir algo que se me viene a la cabeza de lo que yo he tocado, y cuando era yo residente, pues ya les contaré cómo hacíamos. También se pueden usar catárticos, ¿no? Bisacodil o lactulosa, etc. Ejercicios. Pero aún así, pues la vida es difícil, ¿no? Para el paciente con megacolon chagásico. Nosotros teníamos pacientes que venían a urgencias con fecaloma y se internaban. Pero los internábamos y teníamos que desobstruir, pues. Pero eran unas fecalomas, pues, de, no sé, 2 kilos, ¿cuánto sería? Íbamos a quirófano, yo todavía me acuerdo de cuando era residente, le ponían su anestesia peridural, relajación y tacto, y luego dilatación un poco del esfínter y sacar, y no hay cuándo se acabe, increíble. Estoy dando esa idea cómo es el problema del megacolon chagásico, es muy feo. Más bien que acá no vemos mucho. En Tupiza dice que veas el doctor Andrade que trabaja en el Oberos tupiceño, dice que ahí era lo más frecuente. Y el tratamiento quirúrgico. ¿Qué he hecho? No, estoy asociando. Bueno, el tratamiento quirúrgico obviamente consiste en resecar la mayor parte del colon que esté agangliónico, en el que los nervios hayan sido destruidos. Actualmente se puede hacer una resección, fíjense, y anastomosis lo más bajo del recto posible, casi con una sutura por encima de la línea pectínea, o sea, del conducto anal, ¿no es cierto? Sería una coloanoanastomosis. Que esta es una técnica que he leído que está recién de Hart Gamma. Bueno, es lo que les decía, la tecnología hace que se puedan hacer resecciones tan bajas, porque habitualmente las técnicas que se empleaban son las de Duhamel, Haddad, las de Swanson, ahorita se las voy a mostrar para que vean en el tratamiento del Hirschsprung. Bueno, ¿cuál sería mejor tratamiento? Pues eliminar la vinchuca, ¿no? Eliminar el vector. Hay programas, pero en Bolivia creo que no son muy eficientes. En Brasil parece que han mejorado bastante, pero aún así les he dicho qué cantidad de gente está enferma. Bueno, entonces vamos por el tercer megacolon, el megacolon congénito. Se denomina también enfermedad de Hirschsprung, porque en 1888 Hirschsprung describió 2 niños que murieron que tenían esta característica de colones muy grandes y complicados. Entonces, el sistema nervioso enteral que les he descrito ya, que es autónomo, es parte del sistema nervioso autonómico del intestino, que controla directamente el tracto gastrointestinal. Es como un marcapasos. En el corazón, en el intestino está el sistema nervioso se denomina una neurocriptopatía. ¿Por qué? Porque la causa de esta enfermedad serían alteraciones por desarrollo anormal de la cresta neural.
En el desarrollo embriológico, la cresta neural es un tejido con células potenciales que tienen que ir descendiendo y transformándose, especializándose y van en descenso y van abarcando todo lo que es el intestino, desde el esófago, el pleso de Meissner, ¿no? Y desde el duodeno, o desde el duodeno sí creo que es el pleso de Meissner, no estoy muy seguro. El de Auerbach abarca todo. Entonces, cuando hay, aparte de eso, pues la cresta neural va a dar la diferenciación de estas células pluripotenciales, van a dar el desarrollo patológico otras enfermedades, pero se denomina neurocriptopatía porque es una alteración del desarrollo de este sistema de células pluripotenciales. Entonces, los pacientes con enfermedad de Hirschsprung tienen ausencia ya en el nacimiento del plexo mientérico de Auerbach y del plexo submucoso o de Meissner, en porciones variables del tracto gastrointestinal, segmento corto y segmento largo, señora. Entonces, cuando las células aganglionares están a nivel del sigmoides, de la unión recto-sigmoidea, el recto hasta el inicio del conducto anal, se denomina segmento corto. Fíjense, puede haber aganglionosis hasta el gángulo esplénico y pues ese es el segmento largo, recto, sigmoides y descendente. La dilatación se produce proximal a la aganglionosis y puede haber también aganglionosis total, pero en este caso es muy raro. Lo más frecuente es el segmento corto. A partir de la transición de la parte afectada, que es aganglionótica, que además está causando una obstrucción funcional, porque las células ganglionares nerviosas no se relajan, por tanto hay una obstrucción funcional, no mecánica, ¿no? Y todo lo que está proximal se dilata. Por eso en este esquema miren la dilatación en el que de segmento largo es ahí. Y obviamente el tratamiento va a consistir en resecar también todo el segmento aganglionótico. En este caso pues va a ser totalmente diferente la técnica que en este. Entonces, característica, ausencia de los plexos nerviosos, del sistema ganglionar nervioso. La contracción sostenida del segmento agangliónico causa obstrucción intestinal y esto megacolon, ya se los he ido mostrando. Se presenta en 1 de 5.000 recién nacidos vivos. Eso es lo que he visto en la mayor parte de las literaturas. Habitualmente, pues, fíjense ahí, el esquema son niños que nacen ya con aganglionosis. Por tanto, como es congénito, con mayor frecuencia el diagnóstico va a ser en el periodo neonatal. El niño va a empezar a llorar, distensión abdominal y no elimina meconio 24 horas o más. Y el pediatra agarra, dice, ¿qué pasa con este niño? Tacto rectal y se viene todo el meconio encima. Él también lo describe, ¿no es cierto?, como algo llamativo, que es alta sospecha de que el niño haya nacido con un megacolon congénito por la distensión abdominal y porque no hay eliminación de meconio. Y también puede haber vómitos. Sin embargo, el megacolon congénito también se puede manifestar en la niñez y algunas veces en pacientes de mayor edad. Pero más del 80% pues es al nacimiento, ¿no es cierto? En los primeros meses de recién nacido es cuando el niño llora, no puede alimentarse, vomita, pierde peso, no tiene defecaciones, tiene que hacer algunas
ponerle un supositorio de glicerina, etc. Entonces, hay que sospechar que sea un niño que tiene megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Entonces, en la infancia también pues, puede haber, como les digo. Y la mayor parte de los megacolones son 90% segmento corto. Ahí otra vez estreñimiento crónico, distensión abdominal, vómitos, falta de crecimiento también. El problema es que no solo que son estreñidos, sino que puede presentarse una infección que puede llevar fiebre, distensión abdominal del colon, septicemia e incluso puede ser causa de muerte. La enterocolitis que se produce secundaria al megacolon chagásico. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, se sospecha por lo que les acabo de describir. El colon distiende el abdomen. Los gases deberían evacuarse, ¿no es cierto? Pero como el escape está obstruido funcionalmente, pues va a haber dificultad y se va a distender el colon. E igual la manometría rectal da una ausencia del reflejo inhibitorio recto anal. Lo mismo, ¿no? Si es agangliónico, este es neonatal porque el Chagas es agangliónico adquirido. El diagnóstico clínico, pues hay que sospecharlo de acuerdo a la anamnesis, sobre todo, ¿no? A la anamnesis, a los síntomas que están indicándonos que hay problemas de evacuación, distensión abdominal, etc. Pero el gold standard es la endoscopía, ¿no? Y la biopsia por succión submucosa. O, contrariamente, se puede también hacer una biopsia de espesor total. Si en la biopsia hay ausencia total de células ganglionales, pues eso va a indicar que se trata de una enfermedad de Hirschsprung. O sea, el diagnóstico es generalmente por histopatología. No se lee muy bien. Bueno, este es un esquema recién nacido con distensión abdominal, poca tolerancia a vómitos biliares, ausencia de meconio en las primeras 24 horas de vida. Sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Si hay sospecha y hay descompresión rectal satisfactoria, sería así: biopsia de recto agangliónica, colon por enema. También se puede ver en la anterior imagen, me olvidé comentarles, el colon por enema, fíjense, muestra dilatación sobre un segmento de menor diámetro. Esa es la transición de la región agangliónica con la región que tiene ganglios adecuados. Bueno, este es un problema de Hirschsprung corto, y si la descompresión por sonda rectal, desequilibrio o abdomen agudo, la parotomía exploradora. O sea, que también puede ser motivo de cirugía. Si la zona de transición en colon descendente o sigmoides, eso ya es pues alta, ¿no? Se puede hacer una colostomía. Actualmente tienden a hacer la resección y anastomosis primaria, por el adelanto tecnológico también de las suturas, etc. En cambio, antes, el megacolon congénito primero tenían que hacer una colostomía al niño, y luego de unos meses, un año, recién hacerle la anastomosis. Actualmente se tiende a hacer una resección y anastomosis. Bueno, se debe biopsiar o confirmar el diagnóstico con biopsia, ¿no? Para ver la extensión de la resección que se va a hacer. Bueno, aquí están también las técnicas que se pueden emplear tanto en el Chagas como en el Hirschsprung. La anatomía quirúrgica, fíjense, este es el colon que tiene ganglios, la zona de transición, y esta es el área agangliónica. La mucosa rectal, la línea de
dentada, fíjense la línea dentada para que vean dónde se hace la anastomosis. En el conducto anal, pero a unos 7 centímetros de la línea pectínea. ¿Y qué más hay? El esfínter externo, interno del conducto anal, ¿no? Esa es la anatomía